Las calles de Karachi vibraban con el bullicio incesante de vendedores ambulantes, motocicletas zigzagueando y niños corriendo entre los estrechos callejones. En uno de esos hogares humildes, en un barrio olvidado por el progreso, vivía Aisha Rahman con su familia. Su padre, Khalid, alguna vez fue el orgulloso dueño de una pequeña tienda de especias, pero un accidente lo había dejado postrado en cama. Desde entonces, su madre, Samina, trabajaba sin descanso limpiando casas para llevar comida a la mesa, pero cada día era una lucha. Las deudas crecían, el alquiler se acumulaba y la desesperación se volvía insoportable. Fue en uno de esos días oscuros cuando apareció Fatima Akhtar. Vestía con elegancia, su voz era dulce y sus palabras, persuasivas. Habló de oportunidades, de una vida sin privaciones, de un futuro donde Aisha sería tratada como una reina. Mostró fotos de una mansión en Dubái, de pasillos de mármol, de lujos impensables. Y más importante aún, prometió dinero inmediato para la familia. Khalid y Samina se miraron en silencio. La decisión se sentía inevitable, como si alguien más moviera los hilos de su destino. Los trámites fueron rápidos, demasiado rápidos. En los documentos se registró una edad distinta a la real, aumentando algunos años. Un notario desconocido firmó el contrato de matrimonio, legalizando lo que en esencia era una transacción. La boda se llevó a cabo en un salón modesto, con apenas unos cuantos asistentes. La presencia del novio se redujo a una pantalla de ordenador. Ahmed al-Mansuri, un hombre de mirada fría y sonrisa distante, pronunció unas cuantas palabras formales antes de que la conexión se cortara. Esa noche, Aisha apenas habló. Observaba las paredes de su hogar, memorizando cada grieta, cada rincón donde había crecido con sus hermanos. A la mañana siguiente, su maleta estaba lista. No llevaba mucho. Un par de prendas, un viejo libro de poesía y la foto de su familia. Su madre la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de aliento que ni ella misma creía. Su padre, en silencio, apartó la mirada. El aeropuerto era un mundo aparte, luces brillantes, anuncios en inglés y rostros desconocidos que pasaban deprisa. Aisha sentía que su cuerpo estaba allí, pero su mente flotaba lejos, aún aferrada a los recuerdos de su infancia. El avión despegó, elevándose sobre Karachi hasta que la ciudad desapareció en las nubes. Con ella, también se esfumaban sus sueños. El avión aterrizó en Dubái con una precisión impecable. El calor abrasador golpeó el rostro de Aisha en cuanto descendió del avión. La multitud de viajeros se dispersaba rápidamente, cada uno con un destino claro, pero ella estaba perdida. Nadie la esperaba con flores ni sonrisas. Solo un hombre alto y corpulento vestido con una túnica blanca que sostenía un cartel con su nombre. No dijo una palabra, apenas un gesto brusco, indicándole que lo siguiera. Con el corazón latiéndole con fuerza, caminó tras él hasta un automóvil negro con vidrios oscuros. Subió al asiento trasero y sintió el cuero frío bajo sus manos sudorosas. El motor rugió, y la ciudad dorada de rascacielos, luces y riqueza, se desplegó ante sus ojos. Pero Aisha no tenía tiempo de admirarla. Su mente estaba nublada por el miedo. Se preguntaba por qué Ahmed no había venido a recibirla. El trayecto fue largo. La ciudad se desvaneció y en su lugar surgieron enormes propiedades rodeadas de muros altos y rejas de hierro. Finalmente, el coche se detuvo frente a una mansión imponente, con una puerta de madera tallada y grandes ventanales de cristal. Antes de que pudiera asimilarlo, la puerta del coche se abrió y un hombre con el rostro serio le indicó que bajara. La llevaron dentro sin ceremonias, sin saludos, sin bienvenida. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor sofocante del exterior, pero la sensación de frialdad no venía solo del ambiente, sino de la atmósfera del lugar. El silencio era absoluto. Ni una sola voz, ni un solo sonido fuera de las pisadas sobre el suelo de mármol. Pasillos interminables, techos altos, lámparas de cristal brillando como estrellas atrapadas. Pero Aisha no se sentía en un palacio.
sino en una jaula demasiado grande para escapar. Un ama de llaves le entregó ropa, un teléfono y le indicó su habitación sin mirarla a los ojos. La puerta se cerró tras ella con un ruido seco. El teléfono era un modelo elegante, pero tenía restricciones. Solo podía hacer llamadas a ciertos números y no podía acceder a Internet. Cuando intentó marcar a su familia, el tono se cortó de inmediato. Pasaron los días y Ahmed no aparecía. Los empleados de la casa actuaban como si ella no existiera. Todos demasiado ocupados, demasiado obedientes, demasiado asustados. Finalmente, una noche, la puerta se abrió y él entró. Su presencia llenó la habitación con una energía imponente. No era como en la videollamada. Su sonrisa desapareció en cuanto la vio. Se acercó con pasos medidos y la observó con detenimiento, como si evaluara su mercancía. Aquí solo hay una regla, dijo con voz grave. Haces lo que yo digo. Siempre. No hubo dulzura en su tono, solo una orden. Aisha no respondió. Su garganta estaba seca. Ahmed dejó un vestido de seda sobre la cama y señaló la puerta. Póntelo y baja. Se marchó sin esperar respuesta. Su mente gritaba que corriera, pero sus pies no se movían. Bajó las escaleras vestida como él quería, con el corazón martilleando contra sus costillas. En la mesa la esperaba una cena lujosa que no pudo tragar. Ahmed la observaba sin hablar, pero su mirada lo decía todo. Aquello no parecía un matrimonio, sino una relación basada en el control absoluto. Cuando se atrevió a decir que no tenía hambre, golpeó la mesa con firmeza, dejando claro su disgusto. Aquí no decides nada, sentenció. Aisha entendió, en ese instante, que su vida ya no le pertenecía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una pesadilla sin fin. Aisha ya no tenía noción del tiempo, atrapada en un palacio donde el lujo solo servía para disfrazar su prisión. Cada movimiento estaba controlado, cada puerta cerrada. Cada persona en la casa la miraba con indiferencia o miedo. No podía salir, no podía hablar con nadie, no podía comunicarse con su familia. Su teléfono era inútil. Su voz no tenía eco. Su existencia se reducía a obedecer. Pero Aisha no estaba dispuesta a rendirse. Dentro de ella ardía una voluntad que no podían quebrar. Cada noche observaba la casa en busca de puntos débiles. Cada día memorizaba los horarios de los empleados. Cada momento su mente trabajaba en un solo objetivo: escapar. Sabía que si fallaba, el castigo sería peor que todo lo que había sufrido hasta ahora. Pero el miedo era menor que la desesperación. Una noche, cuando la mansión quedó en silencio, se deslizó fuera de su habitación. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría delatarla. Caminó descalza por los pasillos, pegándose a las sombras, evitando las cámaras que Ahmed había instalado en cada rincón. Había estudiado la ruta de los guardias. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que el siguiente turno patrullara el jardín. La puerta trasera estaba cerca, una última barrera entre ella y la libertad. Pero cuando estiró la mano para girar el picaporte, un chasquido seco resonó a sus espaldas. Se congeló. No necesitó girarse para saber que alguien estaba allí. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que una figura se interpusiera en su camino, bloqueando su avance. ¿A dónde crees que vas?, rugió una voz que le heló la sangre. Ahmed se interpuso con autoridad, bloqueando cualquier intento de escape. La arrastró por el pasillo sin esfuerzo, como si fuera un objeto sin valor. Cuando llegaron a su habitación, la empujó adentro y cerró la puerta con llave. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que soy estúpido? Su voz era baja, pero estaba cargada de furia contenida. Se acercó lentamente, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. Aquí mando yo, ¿entiendes? Si vuelves a intentar algo así, lo pagarás caro. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de amenaza. Aisha sabía que hablar solo empeoraría la situación, así que se mantuvo en silencio. Su respiración agitada,
su mente buscando otra salida. La vigilancia se intensificó después de aquella noche. Guardias afuera de su puerta, cámaras nuevas en los pasillos, restricciones aún más severas. Ahmed no volvió a mencionarlo, pero su mirada lo decía todo. Ella ya no tenía derecho ni a soñar con escapar. Pero no estaba sola. María, la sirvienta filipina que siempre la observaba con lástima, le deslizó un pequeño objeto entre las sábanas una noche. Un teléfono antiguo, sin conexión a internet, sin rastreo. «Graba todo», susurró cuando pasó junto a ella en el pasillo. Aisha lo escondió bajo su colchón y esa misma noche comenzó a grabar. Con la voz temblorosa, relató su historia, sus miedos, su vida convertida en una pesadilla. Día tras día, registro tras registro, creó un testimonio silencioso. Sabía que no podría enviarlo, pero si algún día alguien encontraba ese teléfono, al menos el mundo conocería la verdad. Pero su suerte estaba a punto de agotarse. Un descuido, un error, una fracción de segundo, y su destino quedaría sellado. Ahmed sostenía el teléfono en su mano, su mirada clavada en la pantalla mientras su expresión se volvía cada vez más oscura. Había encontrado las grabaciones. Aisha sintió cómo el aire se volvía pesado, cómo la habitación se encogía a su alrededor, cómo su destino se sellaba en ese instante. Intentó retroceder, pero no había escapatoria. Él apretó los puños. Su respiración se volvió más fuerte. Su mandíbula se tensó como una trampa a punto de cerrarse. «¿Creíste que podías engañarme?». Su voz no era un grito, pero contenía un filo más peligroso que cualquier alarido. Lanzó el teléfono contra la pared con tal fuerza que los pedazos salieron volando. «Eres una traidora», murmuró, y su mirada dejó claro que ella había cruzado un límite del que no había retorno. Las restricciones aumentaron de inmediato. Ahmed reforzó su control sobre cada aspecto de la casa. Desde ese día, Aisha no volvió a estar sola ni un segundo. La puerta de su habitación permanecía cerrada con llave. Los guardias, antes discretos, ahora patrullaban su pasillo de manera constante. Las cámaras fueron reemplazadas por modelos más modernos, con sensores que detectaban hasta el más mínimo movimiento. Sus comidas eran medidas, sus horarios estrictamente vigilados, su cuerpo reducido a una simple sombra dentro de la casa. La mansión, que alguna vez parecía un palacio lujoso, ahora se había convertido en una prisión inexpugnable. Pero el miedo no había sido suficiente para quebrarla. Aisha aún tenía algo más fuerte que su miedo, la certeza de que no se rendiría. La única persona que seguía siendo un rayo de esperanza era María, la sirvienta filipina, que había visto a otras chicas llegar y desaparecer en silencio. Comprendía mejor que nadie la gravedad de la situación. Encontró la manera de comunicarse con la única persona que podía ayudar, Laila Khan, una activista de derechos humanos en Pakistán, conocida por su trabajo en la lucha contra los matrimonios forzados. Utilizó un teléfono antiguo, sin GPS, para enviar un mensaje codificado. Prueba obtenida. Peligro inminente. Actuar rápido. Laila recibió la alerta y supo que no había tiempo que perder. El testimonio de Aisha era la pieza clave que necesitaban para exponer la red de tráfico de novias. Pero Ahmed no era un hombre fácil de engañar. Percibía cambios en el aire, sentía cuando algo no encajaba. Un día, mientras revisaba la mansión, encontró un papel arrugado en la habitación de Aisha. No era una carta, ni una confesión. Solo una pequeña nota de María. «Aguanta. Vendrán por ti». La evidencia era mínima, pero suficiente para encender su paranoia. Ordenó registrar cada rincón de la casa, revisar todas las pertenencias de Aisha, revisar las cámaras con más detalle. La tensión creció. María supo que era cuestión de horas antes de que él lo descubriera todo. Sabía que si Ahmed descubría su traición, su vida también correría peligro. Mientras tanto, Laila movía sus contactos en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a presionar.
Policías corruptos intentaron frenar la investigación, pero el caso ya se estaba esparciendo como pólvora. En la mansión, el ambiente se volvió sofocante. Ahmed ya no se fiaba de nadie. Aisha no hablaba, no comía, no dormía. Sabía que estaba en una cuenta regresiva, un reloj que sonaba en su cabeza cada vez que oía los pasos de Ahmed acercándose. Pero entonces, la oportunidad apareció. Un descuido, un error. Y Aisha supo que tenía una última oportunidad para salvarse, o perderlo todo. La tensión en la mansión se sentía como una cuerda a punto de romperse. Ahmed estaba inquieto, paranoico. Caminaba por los pasillos con la mirada afilada y los puños cerrados. Sabía que alguien lo estaba traicionando. Lo sentía en cada movimiento furtivo, en cada mirada evitada, en el aire denso que flotaba entre las paredes. Aisha apenas podía respirar. Su rutina se había vuelto insoportable. El control sobre su vida se había endurecido hasta el punto de volverse asfixiante. Cada día era una tortura silenciosa, cada noche una espera interminable. Pero María tenía un plan. Le susurró una única palabra mientras le servía la cena. Mañana. Solo eso. Un simple aviso que Aisha entendió de inmediato. No habría una segunda oportunidad. Tenía que salir. El reloj marcaba la medianoche cuando Aisha se deslizó fuera de su habitación. Los guardias solían hacer rondas cada 30 minutos, y ese era el único resquicio de tiempo que tenía. Se movió con sigilo, los pies descalzos sobre el mármol helado, sintiendo cada latido como un tambor en sus oídos. María había dejado la puerta de la cocina entreabierta. Más allá estaba el jardín, y al final del jardín, la verja que separaba la mansión del mundo exterior. Si lograba cruzarla, estaba libre. Si fallaba, no habría una segunda oportunidad. Se detuvo en la sombra de un pilar, observando a los guardias. Uno encendió un cigarrillo, el otro revisaba su teléfono. Contó los segundos en su cabeza. Esperó. Avanzó. Cada paso era una batalla contra el miedo. La verja estaba cerca. Aisha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se giró. No quería saber si alguien la estaba observando. Extendió la mano. Sus dedos tocaron el metal frío. Sintió la textura rugosa. Buscó la cerradura que María había dejado apenas ajustada. Un pequeño clic y la verja se abrió unos centímetros. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza brutal. Estaba a solo un paso de la libertad. Pero entonces, un ruido detrás de ella. Una voz cortante como un cuchillo. ¿A dónde crees que vas? El tiempo se ralentizó. Aisha giró la cabeza y vio la figura de Ahmed de pie, en la entrada de la casa. No estaba gritando, no estaba corriendo, solo la miraba. Su silueta era una sombra alargada por la luz de los faroles, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Los guardias se giraron, confundidos por unos segundos que parecieron una eternidad. Aisha tomó una decisión instintiva. Corrió. Corrió con cada fibra de su ser, con el impulso de la desesperación, con el pánico inyectado en la sangre. No llegó lejos. Sintió un tirón inesperado, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo, con la respiración entrecortada por la sorpresa. Quiso pedir ayuda, pero la inmensidad de la noche parecía engullir cada sonido. Ahmed se acercó lentamente, su sombra devorando la poca luz que quedaba. Se agachó frente a ella y la miró con la misma expresión que un cazador observa a su presa herida. «¿Creíste que podrías huir de mí?», susurró, con la voz impregnada de veneno. Aisha no respondió. Sabía que cualquier palabra era inútil. Sabía que había fallado. Sabía que esta vez no habría una segunda oportunidad. Y mientras la oscuridad la envolvía, entendió que su historia estaba a punto de terminar. El cuerpo de Aisha yacía inmóvil sobre el césped, su respiración entrecortada, el frío de la noche envolviendo su piel. La mano de Ahmed se cerró sobre su muñeca con fuerza, levantándola sin esfuerzo, arrastrándola de regreso a la mansión como si fuera un objeto inerte. Las luces del jardín proyectaban sombras largas y retorcidas,
deformando las figuras que se movían en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a intervenir. Los guardias observaban sin expresión, conscientes de que su única lealtad era hacia el hombre que pagaba por su silencio. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellos. Aisha sintió el mármol helado contra sus pies descalzos cuando Ahmed la soltó en medio de la sala principal. Su expresión se endureció, sus movimientos calculados, como si ya estuviera planeando su siguiente acción. Caminó en círculos, exhalando profundamente, mientras Aisha permanecía en el suelo, inmóvil, con el corazón latiéndole con una fuerza incontrolable. Entonces, él se detuvo y la miró fijamente. «Pensé que ya habías aprendido», murmuró con una calma escalofriante. «Pensé que entendías las reglas». Se acercó lentamente, cada paso resonando en la enorme habitación vacía, hasta que su sombra la cubrió por completo. Aisha sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero no desvió la mirada. Si este era su final, lo enfrentaría de frente. Pero en ese instante, un sonido cortó la tensión. Un golpe seco en la puerta principal. Todos los ojos se dirigieron hacia la entrada. Ahmed se giró lentamente. Su expresión pasó del desconcierto a la furia. Nadie llamaba a su puerta sin anunciarse. Uno de los guardias se adelantó, con la mano en la empuñadura de su arma. Pero antes de que pudiera abrir, la puerta se sacudió con una fuerza brutal. Un segundo golpe, luego otro, hasta que la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. El aire se congeló. Uniformes oscuros, insignias oficiales, armas desenfundadas. La policía de Dubái irrumpió en la mansión con una determinación inquebrantable. Gritos, órdenes cortantes, movimientos rápidos. Los guardias intentaron reaccionar, pero en cuestión de segundos fueron reducidos al suelo. Ahmed permaneció inmóvil en el centro de la sala, su rostro enmascarado por una furia helada. Sus ojos recorrieron la escena, evaluando la situación, buscando una salida, pero no la había. La verdad ya había llegado hasta su puerta, y con ella, su caída. María emergió de la sombra de la escalera. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Había sido ella quien entregó las pruebas, quien alertó a Layla Khan, quien filtró la ubicación exacta de la mansión. Había esperado este momento. Había arriesgado su vida por ello. Layla apareció detrás de los oficiales, con el rostro endurecido por la gravedad del momento. Su mirada se clavó en Aisha, que aún yacía en el suelo, su cuerpo tembloroso, su rostro cubierto de marcas. «Todo ha terminado», dijo en voz baja, pero Aisha sabía que no era cierto. Nada estaba realmente terminado. Uno de los oficiales se acercó a Ahmed y le indicó que levantara las manos, pero él no se movió. Por primera vez en su vida, su control absoluto se desmoronaba ante sus ojos. Respiró hondo, con la mandíbula tensa, y cuando finalmente habló, su voz era un susurro venenoso. No tienen ni idea de con quién se están metiendo. Pero esta vez, sus amenazas no significaban nada. Todo lo que construyó se desmoronaba ante sus ojos, y con ello, la sensación de poder absoluto que siempre había tenido. El juicio de Ahmed al-Mansuri se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia de los Emiratos Árabes Unidos. Las pruebas eran abrumadoras. Los audios grabados por Aisha, los documentos falsificados encontrados en la mansión, los testimonios de las víctimas que poco a poco se atrevieron a hablar. La fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por la presión de organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos. Las grabaciones de Aisha fueron reproducidas en la sala del tribunal, su voz temblorosa revelando la pesadilla que había vivido en la mansión. Nadie en la sala pudo ignorar la crudeza de su testimonio, incluso cuando ella ya no estaba para contarlo. Layla Khan observaba cada detalle con una mirada implacable. Sabía que esta no era solo la lucha por Aisha, sino por todas las mujeres que habían pasado por lo mismo y cuyas voces nunca fueron escuchadas. Ahmed, sentado en el banquillo de los acusados, mantuvo una expresión de frialdad absoluta. Vestido con una túnica impecable,
Su mirada permanecía fija en el juez, como si aún creyera que el poder y la riqueza podían salvarlo. Sus abogados intentaron desacreditar las pruebas, alegando que las grabaciones habían sido obtenidas de manera ilegal, que las acusaciones eran exageradas, que todo era un complot en su contra. Pero los fiscales tenían algo que él no podía ignorar: documentos que demostraban que Aisha no era la única víctima. La red de tráfico de novias era real. Las transacciones bancarias, las conexiones con otros intermediarios, los registros de matrimonios arreglados y anulados, todo estaba documentado. Durante años, había usado su influencia para silenciar cualquier intento de denuncia. Esta vez, no habría escapatoria. Cuando la sentencia fue leída, la sala quedó en silencio. Cadena perpetua. Ahmed no reaccionó, no se inmutó, pero en su interior lo sabía. Su imperio se había derrumbado. Su nombre, antes intocable, ahora estaba asociado con esclavitud, corrupción y muerte. Su rostro apareció en los titulares de todo el mundo, no como un hombre poderoso, sino como un criminal condenado. A su lado, Fátima Akhtar, la intermediaria que había engañado a tantas familias, recibió 20 años de prisión. Su mundo de negocios ilícitos y promesas vacías había llegado a su fin. Pero la historia no terminó con la sentencia. La lucha de Laila Khan y su equipo de activistas llevó a cambios en la legislación tanto en Pakistán como en los Emiratos Árabes. Se establecieron nuevas leyes que exigían verificaciones exhaustivas en los matrimonios internacionales, evitando la falsificación de documentos y protegiendo a las jóvenes de caer en redes de tráfico. Se crearon refugios para víctimas de matrimonios forzados, asegurando que ninguna mujer tuviera que enfrentar la misma pesadilla que Aisha sin apoyo. Las autoridades, presionadas por la exposición mediática, prometieron mayor supervisión en las agencias de matrimonios. María, la sirvienta que había arriesgado su vida por Aisha, recibió protección y asilo en un país extranjero. Su testimonio fue crucial para desenmascarar la verdad y sentar un precedente contra el abuso de poder. Cada vez que era entrevistada, repetía la misma frase: no pude salvarla, pero al menos aseguré que su historia no muriera con ella. En Karachi, la familia de Aisha recibió apoyo del gobierno y organizaciones de derechos humanos. Khalid y Samina jamás se recuperaron de la pérdida de su hija, pero vieron su sacrificio convertido en un cambio real. El nombre de Aisha no fue olvidado. En su memoria, se creó una fundación para ayudar a mujeres en riesgo, brindándoles educación, protección y oportunidades. Cada año, en la fecha de su muerte, se realizaban vigilias en su honor. Su historia, que había comenzado como una tragedia, se convirtió en un símbolo de resistencia. Ella no había escapado, pero su voz sí. Y esa voz, grabada en un simple teléfono oculto, fue suficiente para cambiar el destino de muchas más.